Bienvenidos a Date un Upgrade. Este es un espacio para reflexionar, aprender y descubrir que no se trata de perfección, sino de caminar cada día más cerca de Dios. Aquí hablamos de fe, sanidad y propósito para que el sueño de Dios se haga realidad en tu vida. Mi nombre es Josie Kilin y el episodio de hoy se titula Si quieres crecer, tienes que sanar. Antes de comenzar voy a hacer un disclaimer. Usualmente hablar de sanación siempre es denso, así que le pido al Señor y al Espíritu Santo que me ponga fluidez, que me ponga palabra para llevar este tema, ¿verdad?, lo más coloquial posible. ¿Qué es una herida? No estamos hablando aquí de guayazos o raspazos o esos accidentes que nos pasaron cayéndonos de bicicleta. Yo tengo una cicatriz por aquí, sí, una cicatriz por aquí de una caída de la bicicleta. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de marcas del alma causadas por eventos o situaciones de rechazo, de abandono, de injusticia, de traición o de humillación. Estas son las 5 heridas del alma. Hay psicólogos que dicen que todos tenemos 4 heridas del alma y se manifiestan, ¿verdad?, en distintas medidas. Unas más son más prominentes en la vida de uno que otros. Y que la quinta, que es la de humillación, pues es opcional. Jackpot, yo sí la tiene. Yo sí la tiene y el Señor ha tenido que bregar duramente con ella. ¿De dónde vinieron estas heridas? Estas heridas vinieron de nuestros padres, de nuestros amigos, de familiares, de maestros inclusive. Y cuando vemos este resumen, ¿verdad?, lo que estamos viendo es que nuestras heridas provienen de personas o de nuestro entorno cercano o personas que fueron personas, ¿verdad?, de autoridad a nuestro alrededor. La mayoría de nuestras heridas vienen de la infancia, pero, ¿verdad?, los expertos no descartan que ya en la vida adulta también se puedan producir estas heridas. Todos hemos sido heridos y todos batallamos con eso constantemente. Y es muy normal porque nosotros vivimos en un mundo roto, imperfecto y lleno de pecado. Esa es la naturaleza del mundo. Así que es normal o común que vivamos con heridas o que hayamos sido heridos. El detalle es que nuestras heridas dictan nuestra forma de pensar y en un episodio pasado discutimos, ¿verdad?, que nuestra forma de pensar dicta nuestra forma de sentirnos. O sea, muchas veces nuestras heridas son las que nos dicen cómo nos estamos sintiendo, por ende nuestras emociones dictan nuestras decisiones y por consiguiente nuestras acciones. Pero ¿cómo se puede ver una herida en el día a día? Bueno, antes déjame explicarte que aunque son heridas internas, son heridas del alma, son heridas del corazón, tienen una forma externa de manifestarse y proyectarse ante la vista de todo el mundo. Yo he tenido, ¿verdad?, situaciones en el trabajo donde he estado en un entorno donde viene una persona donde mí, se dirige hacia mí de una forma y yo, ¿verdad?, su actitud se vuelve un screening, se ha vuelto para mí un screening de las heridas de esa persona. Y, ¿verdad?, como en este punto de mi vida el Señor me ha regalado la bendición de estar consciente de mis heridas y por tanto poder estar consciente y empatizar con las heridas de los demás, puedo verlas y en vez de responder de la misma manera, responder sabiendo que esa persona está manifestando sus heridas y yo dar 2 pasos para atrás. Entonces, ¿qué otro ejemplo te puedo dar de cómo se ven las heridas en el day by day? Como te dije, todos estamos heridos. ¿Y cómo se nos pueden manifestar las heridas en el día a día? Sencillo.
desde la forma en la que tú reaccionas a una crítica, ya sea que reacciones molesto, que reacciones con dolor, como tú reaccionas a una crítica puede dejar ver que estás herido. La forma en la que reaccionas a situaciones triviales del día a día, como puede ser un tapón, como puede ser que se te queme la comida, como puede ser, como me pasó a mí los otros días, que se me derramó el café en la estufa y la cafetera cayó al piso y derramó en el piso todo mi café. La forma en la que yo reacciono a esas pequeñas cosas como un tonto corte de pastelillo, como decimos aquí en Puerto Rico, que es cuando una persona se te cruza, ¿verdad? En su carro, en el tráfico y te roba el paso. La forma en la que reaccionamos con las cosas que pasan con nuestros hijos, cuando nos traen una mala nota de la escuela o cuando nos envían una notificación de que algo pasó en la escuela con un compañero, con algo que tenga que ver de conducta. La dependencia o la adicción que tengamos a algo o a alguien es una manifestación de herida. El autosabotaje, el síndrome del impostor, la desconfianza es otro signo de que estamos heridos. La falta de empatía es otro signo de que estamos heridos. No dejarse ayudar o quererlo controlar todo y no querer delegar también es una forma de manifestar que estamos heridos. Inclusive estar ocupados todo el tiempo de forma intencional es una forma de manifestar que estamos heridos. ¿Por qué? Porque buscamos mantener nuestro calendario lleno y nuestra mente ocupada y siempre en algo para evitar tener que quedarnos a solas, en reposo, en silencio, para no tener que afrontar esas heridas. Y entonces, la pregunta de los 64,000 chavitos es que ¿de dónde rayos salió esta vaina? ¿De dónde salieron las heridas? ¿Quién se lo inventó? ¿Por qué esto está en este mundo? Pues les tengo que decir que literalmente me tuve que meter ahí como que heavy con el Señor, porque era para mí la pregunta de los 64,000 chavitos. Yo no entendía y yo he leído muchos libros y he buscado información sobre las heridas y he estado en ese proceso de estudio constante sobre las heridas. Me las he tratado con un psicólogo, con un profesional, y yo siempre me quedaba patinando en lo mismo. ¿De dónde salió esto? Y yo le dije al Señor, dame discernimiento. Porque lo que dicen los expertos, lo que dice, ¿verdad?, la documentación, lo que dice el libro, es que obviamente fuimos heridos por otras personas, así que nuestras heridas vienen de situaciones, de cosas que nos pasaron, de otras personas, de lo que fulano, mengano, nos puede haber hecho. Ajá, pues ¿de dónde viene lo que a mi mamá, a mi papá le hicieron? Pues tu mamá y tu papá son así porque tus abuelos hicieron, ajá. Pues entonces estamos hablando de una cadena de generación en generación, que sí, es totalmente válido. Pero ¿dónde está la raíz de esto? ¿De dónde salieron las heridas? Y yo le dije, Señor, dame discernimiento. Y el Espíritu Santo me dijo, vete al principio, vete a la raíz, vete al Génesis, donde todo comenzó. Y yo me vine para acá, porque al final del camino aquí está todo lo que uno necesita saber. Y el Señor me llevó a Génesis. Y ahí vi, de nueva cuenta, que fuimos creados a su imagen y semejanza. O sea, que fuimos creados sin heridas. Nosotros nacimos, bueno, no nacimos. Nosotros llegamos al vientre de nuestros padres sin heridas. Entonces, ¿dónde empezó esta vaina? Y cuando tú vienes a ver, mi conclusión fue que las heridas llegaron al mundo a través del pecado. Y te voy a decir por qué ahora. El pecado no solo daña, ¿verdad?, nuestra relación con Dios, sino que también abrió la puerta a experiencias que no existían anteriormente. Cuando yo me voy al Génesis, voy a Génesis 3:7 y veo por primera vez en la Biblia, rapidito, Génesis 3:7, ajá, rapidito, mamá, Génesis 3. Veo la primera manifestación de una herida
¿Qué es la vergüenza? Cuando Adán y Eva entran en conciencia de que estaban desnudos y se hacen unas vestiduras de higuera, si la memoria no me falla. ¿Ok? Sin embargo, en Génesis 3:10, o sea, par de versículos más adelante, vemos entonces otra manifestación de herida que es el miedo. Cuando Dios le pregunta a Adán que dónde estaba y Adán dice, tuve miedo porque estoy desnudo. O sea, en Génesis 3 tenemos las primeras dos manifestaciones de heridas, que es la vergüenza y es el miedo. Por sí no son heridas, pero son manifestaciones de heridas. Y luego seguimos indagando y vemos las próximas manifestaciones donde vemos la situación de Caín y Abel en Génesis 4 y vemos entonces envidia y vemos ira, que son manifestaciones de la ira. Y todo esto pasó después del pecado original. O sea, el primer registro que fue con la vergüenza, inmediatamente el ser humano pecó, entraron las heridas al corazón del ser humano. Inmediatamente. Tan pronto se dio el pecado original, se dio el primer pecado, Adán y Eva sintieron vergüenza y sintieron miedo. ¿Ok? Esos son los primeros registros bíblicos. Y entonces, ¿por qué es urgente que nosotros sanemos? Voy a empezar explicándote lo que el Señor me dio los otros días exquisitamente en un tapón. Yo te voy a hacer una pregunta. Cuando tú te das un raspón, te caíste, te golpeaste, te diste un raspón, pues si no es mucho, pues tú coges así un poquito de alcohol, ¿verdad? Y te limpias con el alcohol. O a veces hasta agua y jabón, como me decía abuela los otros días. A veces te pasas agua y jabón, es un rasguño tonto, así que agua y jabón y lo resolvemos. Ahora, si es algo un poquito más, donde hay más sangre y toda la cosa, pues uno va a buscar el yodo, busca el alcohol y busca limpiarse. Ahora, tienes otras ocasiones, como me pasó a mí hace muchos años, que yo creo que esta es la cicatriz que todo el universo tiene, me caí en la bañera, me rajé aquí y la herida, sí, botó sangre y toda la cosa, pero mi mamá me cogió puntito de mariposa. Ya no pasó de ahí. Ahora bien, hay heridas que nos obligan a montarnos en un carro y a ir al hospital. Y hay heridas que nos obligan a llamar a emergencia porque hay que correr para el hospital. Todas las heridas que tú te hagas a nivel físico hay que atenderlas. Y mientras más grave y más profundas son, más riesgo de muerte tiene. Así que lo mismo pasa con nuestras heridas del alma. Y la pregunta aquí es, y esta es la pregunta para reflexionar, digo, no es la pregunta para reflexionar del episodio, pero es la pregunta para reflexionar en estos momentos. Y me la hago a mí misma. Si yo tengo la necesidad de curar mis heridas externas con cuidado, con detenimiento, con precaución, porque me pueden causar una infección, que se me puede ir a la sangre, me puede causar la muerte, ¿por qué no atendemos nuestras heridas del alma? Así que ahí ya tienen, ¿verdad? La primera cosa de por qué es urgente que sanemos. Las heridas del alma nos pueden ocasionar también la muerte. Corremos el peligro de que nuestro corazón se endurezca. Y no hay nada más triste que un corazón endurecido, que no quiere escuchar a Dios, que no tiene motivo ni razón de vivir y piensa que no tiene propósito. Porque no damos frutos del Espíritu, sino al contrario, damos los frutos de la obra de la carne, que nos menciona en Gálatas 5:19. Dice, las manifestaciones son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Sí? Entonces, tú me dirás, pues esto está como bien extremista, Yusi. Sí, pero yo te voy a asociar algunas de estas cosas con cada una de las heridas. Y voy a empezar con la herida de humillación.
De la herida de humillación se genera el pecado del orgullo y la soberbia. De la herida de rechazo se genera la envidia y los celos. De la injusticia, de la herida de la injusticia, se deriva la venganza, el odio y la amargura. De la herida de abandono, y esta me resulta bien interesante, porque esta tiene, ¿verdad?, unas connotaciones bien graves, se genera la codependencia, que de ahí pueden venir obviamente las adicciones. Se genera la lujuria, o sea, todo lo que tiene que ver con deseos sexuales depravados, orgías, y toda esta la verdad, sexual, se generan de heridas de abandono. Esto me pareció súper interesante. Y de la herida de traición se genera la falta de perdón y se genera rencor. Así que cada herida que nosotros tenemos está trayendo a nuestra vida pecado. Nosotros estábamos en una clase y alguien mencionó como que, si nosotros pedimos perdón por nuestros pecados y se supone que tengamos una redención total y nunca más volvamos a pecar. Y yo dije, ¿verdad? Saludos, disculpa, ¿verdad? Difiero de la opinión simple y llanamente porque hay ocasiones donde el pecado que estamos viviendo en nuestra vida viene de nuestras heridas mal o no gestionadas. Y si queremos erradicar ese pecado en particular con el que llevamos tiempo luchando y hemos orado y hemos pedido y hemos luchado con nuestras fuerzas y nuestras herramientas y vemos que no hemos podido, es porque tenemos que ir a la raíz de lo que está pasando, que es nuestra herida. Porque es imposible que nosotros demos buenos frutos cuando la raíz está mala. Tú quieres dar buenos frutos, trabaja con tu raíz, trabaja con tus heridas. Otra razón por la que es urgentísimo sanar es, como vemos anteriormente y ya hemos discutido, porque hay pecados, sobre todo estos pecados que son constantes en nuestra vida y nos dan trabajo, que provienen de nuestras heridas, otra vez, mal o no gestionadas. Por lo tanto, hay todo un problema y todo un daño en nuestra vida espiritual, porque cuando estamos en pecado, cuando vivimos en pecado, no hay una comunión real con Dios. Por lo tanto, no hay una comunión con nosotros mismos. No hay una comunión con el prójimo, con nuestra comunidad de fe. Una cosa que para mí es gravísimo y importantísimo es que cuando nosotros no somos gente sana, o al menos que estemos conscientes en el proceso y lo estemos trabajando, es que somos ridículamente, excesivamente susceptibles a herir a los demás de nuestras propias heridas. Porque, again, si la raíz está mal, el fruto no va a ser bueno. Así que usualmente cuando somos personas heridas, solemos sangrar nuestras heridas sobre personas que no las ocasionaron. Por eso es que yo soy bien fan, y se lo decía a alguien esta semana, yo soy bien fan de trabajarse uno las heridas, sobre todo si uno es papá. Porque si no, vamos a hacer otra vez esta continuidad de las heridas que sangraron sobre nosotros, sanarlas sobre nuestros hijos. Así que vamos a seguir con una generación que va a seguir dañada por los mismos motivos. Definitivamente hay que sanar para que podamos ver lo que Dios dice de nosotros. Cuando nuestro corazón está dañado, está contaminado, se nos hace tan difícil creernos las verdades que dice aquí, sobre todo las verdades que el Señor dice de nosotros mismos. Cuando nuestro corazón está dañado, se nos hace bien difícil entender que somos hechura suya, que somos real sacerdocio, que somos nación santa. Se nos hace difícil vivir, porque lo repetimos facilito de la boca para afuera, de que estamos hechos imagen y semejanza del Señor, pero realmente no vivimos. No vivimos como si fuéramos hechos a imagen y semejanza del Dios mismo. No lo hacemos.
y sobre todo para que el propósito del Señor se pueda cumplir en nuestra vida. En resumen, para tener una vida espiritual saludable hay que sanar. Yo amo a los pastores Pete y Gary Escasero. Lo que el Señor les ha dado a ellos ha hecho grandes cosas en mi vida. Y Pete Escasero en su libro Espiritualidad, se me fue el nombre, Espiritualidad emocionalmente sana, dice en las primeras paginitas arrancando, la salud emocional y la madurez espiritual son inseparables. O sea, que si tú quieres tener madurez espiritual, tú tienes que tener salud emocional. Y para tener salud emocional hay que sanar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo rayos hago esto? Sí, definitivamente yo quiero dejar de sangrar mis heridas sobre mis familiares, yo quiero dejar de sangrar mis heridas sobre mis hijos, yo quiero tener comunión con Dios, yo quiero erradicar ese pecado de mi vida o trabajar con ese pecado en mi vida que me persigue, que me atormenta. Estoy puesto para el problema. Yo quiero sanar mis heridas. La pregunta es, ¿cómo? Y yo debo ser bastante buena vendedora cuando les dije a ustedes primero todas las ventajas de sanar nuestras heridas, pero no les dije lo que hay que hacer. Y esa es la parte complicada. Primero voy a empezar diciéndoles que los psicólogos dicen, y este careo lo tuve hace un tiempito atrás con un psicólogo cristiano y fue bien interesante ver su perspectiva. Los psicólogos dicen que las heridas no se sanan. Inclusive he leído libros que dicen categóricamente que las heridas del alma no se sanan, sino que uno se vuelve consciente de ellos, aprende a trabajar con ellas y cuando ves que se vienen a manifestar, pues tienes, ¿verdad?, las herramientas ya, porque estás consciente para agarrarlas antes de que, ¿verdad?, se descontrolen y se vuelvan contra ti. Ahora bien, yo estoy convencida que el Señor y el poder del Espíritu Santo que mora dentro de ti y mora dentro de mí puede hacer eso y más contigo. El Señor, la Biblia te dice que el Señor sana el corazón de los quebrantados y venda sus heridas. O sea, aquí te dice que el Señor sana las heridas del corazón quebrantado. Para las heridas del alma no existe medicina. No hay una pildorita, no hay un analgésico, no hay una pastilla recetada, no hay un ungüento para mitigar el dolor o para sanarlo. Inclusive no hay un ungüento que puedas ir over the counter y comprar para evitar que te pase. Ahora bien, el Espíritu Santo que mora dentro de ti y mora dentro de mí puede hacer el trabajo. Aclaro, ¿verdad?, que la ayuda sí es importante, la ayuda es esencial, es una herramienta que el Señor puso ahí, la ayuda psicológica, la ayuda psiquiátrica es una herramienta que el Señor puso ahí para nuestro uso, para ayudarnos en el proceso, pero la dependencia tiene que ser del Señor, porque no hay fórmula mágica. Recordemos, ¿verdad?, que como dice segunda de Timoteo 2, del 1 al 9, no se nos ha dado espíritu de cobardía, sino de perdón, de amor y de dominio propio. O como dijese Josué 1:9, que es mi versículo de la Biblia favorito, mirad que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Por qué te digo esto? Como te estoy explicando cómo sanar, porque vas a necesitar tu poder, vas a necesitar dominio propio, vas a necesitar valentía para el proceso de sanar. Sanar es un proceso que requiere paciencia. Sanar es un proceso que no es de la noche a la mañana. Sanar es un proceso que puede y va a ser doloroso. Por eso a la gente no le gusta sanar. Por eso les rehuimos a sanar.
literalmente, porque es un proceso doloroso que requiere valentía y dependencia absoluta del Señor. Entonces, ¿cómo podemos comenzar ese proceso? Ya sabes que requieres armarte de valentía, de tu poder, de dominio propio, para arrancar en este proceso. Lo primero que tienes que hacer es aceptar, lo primero que tenemos que hacer es aceptar que tenemos que sanar. Y como yo grabé un reel y está en mis redes sociales ahora mismo y la gente me ha comentado cosas tan bonitas al respecto, hay que darle la oportunidad al Espíritu Santo de que nos sane y nos limpie. Hay que darnos la oportunidad de sentir lo que no sentimos en el momento. Se los puedo decir con la mano en el corazón, y ¿verdad? Este es un espacio de vulnerabilidad. Porque no fue esta pandemia donde yo vine a sanar un incidente que en algún episodio contaré, que me pasó en 5º grado, donde yo puedo ver ahora que mi herida de humillación afloró así, como la vara de Aarón. Yo puedo ver el momento en que mi herida de humillación en esa situación afloró. Y fue en 5º grado. En 5º grado. Y es que a veces no nos damos, o por orgullo, o hasta a veces por falta de tiempo, no nos damos la oportunidad de sentir lo que nos duele al momento. Y eso es el peligro porque abre la brecha de la herida. Ese suceso de 5º grado no fue hasta pandemia que yo lo lloré. Cuando ese suceso pasó en 5º grado, yo me sentí mal. Sí, me sentí humillada. Pero no hice nada, lo dejé ahí, evitaba por años luz pensar en eso. Y no fue hasta 5º grado, en una conversación telefónica, donde se lo conté a alguien y de repente, pues eso fue como si abriéramos la pluma. Y de 5º grado hasta pandemia, que fue 2020, estábamos en lockdown en ese momento, que yo vine a sentir todo eso, me di el espacio de sentir. Y ni siquiera me permití, vamos, eso fue el Espíritu Santo que me redarguyó en ese momento, porque realmente no fue una decisión, yo no estaba ni siquiera consciente de lo que eran las heridas, mi camino en ese proceso aún no había empezado. Pero pasó mucho tiempo entre la brecha que pasó y que se dio el espacio para sufrirlo y para llorarlo. Así que en ese momento yo dejé de evitar el dolor, que es otra cosa que hay que hacer. Hay que darle la cara a lo que nos dolió y permitirnos sentir el dolor. Meterle mano en serio, meterte en serio con el Señor cuando dice que busques primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas añadidas serán. Todas las demás cosas, no dice algunas cosas, unas cosas sí, no te da un listado de cosas. Te dice que cuando buscas primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas van a ser añadidas. Y no me cabe la menor duda que una de esas cosas es la sanidad del alma. Pero para eso hay que hacer un esfuerzo disciplinado, consciente e intencional. Sobre todo con el tiempo que pasas con Él. Con ese tiempo de oración, con ese tiempo de leer la palabra, con ese tiempo de derramar tus heridas delante del Señor. Abriendo tu corazón, inclusive orando por tus heridas. ¿Por qué? Porque en ese espacio que tú compartes con el Señor, que es todo lo que tú puedes hacer, ser disciplinado, consciente de separar ese espacio para orar, aunque no tengas nada que decir y solamente te arrodilles a llorar. El Señor te entiende. El Señor entiende el significado de cada una de tus lágrimas. No tienes que dar explicaciones. El tiempo que tú pasas buscando y metiéndote intencionalmente con el Señor es el tiempo que el Espíritu Santo hace para hacer el trabajo que tú no puedes hacer, que es sanarte a ti mismo. Pero eso pasa en el tiempo que le dedicas a estar con Él. Una cosa que ayuda un montón también es el proceso de escribir tus heridas. Lo vemos en Salmo, vemos a David escribiendo cómo se sentía cuando estaba encerrado en las cuevas. Y tú lees cosas a veces y tú dices, Dios mío, este tipo estaba bien mal, de verdad. No, mi amor, se lo estaba sacando de adentro. Y lo hacía escribiendo. Así que vamos a sentirnos en toda la libertad de imitar a David.
Ayunar por tus heridas. Si tú no sabes dónde te duele. Yo he tenido situaciones en mi vida espiritual donde no puedo distinguir la herida, pero sí puedo distinguir el resultado de la herida. Y he ido donde el Señor y le he dicho al Señor, ABCD no me gusta de mí. Y lo he intentado manejar de distintas maneras. Como no entiendo de dónde proviene, de qué herida proviene, yo te voy a pedir un favor. Méteme el dedo en la llaga para que me dejes ver y poder empezar a trabajarlo. Cuando veo los frutos que no están bien, que no son los frutos para los que yo fui diseñada, eso me hace ir a los pies del Señor y decirle al Señor, méteme el dedo en la llaga, señálame, para que podamos empezar a trabajar y meter mano. Otra cosa que necesitas hacer para sanar es perdonar, aunque no te pidan perdón. Pídele al Señor amor para tu prójimo, para que puedas empezar ese proceso de sanación. No voy a entrar en detalle, sé que el proceso de perdonar es un proceso bien intenso y probablemente después le podamos dedicar otro episodio a trabajar lo que es el tema del perdón, pero es parte del proceso de la sanación de nuestro corazón. Perdonar a quienes nos infligieron esas heridas y enfocarnos en las cosas buenas que esas personas, sobre todo cuando son personas cercanas a nosotros, familiares, padres, amigos cercanos, que son personas que tenemos que seguir viendo en el día a día, porque son parte de nuestra vida y son parte de nuestro núcleo. Pero al igual que nosotros, también alguien los dañó. Así que hay que perdonar y enfocarse en las cosas positivas que esa persona tiene y en las cosas positivas que esas personas aportan a nuestras vidas. Y por supuesto, buscar ayuda. Como les mencioné ahorita, el buscar ayuda es una herramienta que el Señor puso ahí para ayudarnos a nosotros. Buscar ayuda requiere un proceso de valentía, no de cobardía. Es levantar las manos y decir, yo no puedo con esto solo, y abrir un espacio real de sanación. En conclusión, hay heridas que solo Dios sabe que tenemos, que a lo mejor ni siquiera nosotros en nuestro discernimiento nos hemos dado cuenta que tenemos, pero hay que sanarlas, hay que trabajarlas, hay que traerlas al taller del maestro. Si no sanas, seguirás dando vueltas en círculos, repitiendo los mismos patrones, con los mismos resultados, sin crecer. No solamente emocionalmente, sino también espiritualmente. Dejemos de idolatrar nuestras heridas. Nuestras heridas se vuelven ídolos en nuestras vidas cuando decidimos no meterles mano por miedo, por falta de tiempo, por no querer afrontar el dolor, y dejamos que nuestras heridas dicten nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de relacionarnos con otras personas y nuestra forma de relacionarnos con Dios, y por consiguiente nos alejan del plan de Dios para nuestra vida. Cuando la herida deja de dominar nuestra vida, podemos decir que estamos sanos. Las heridas son parte de este mundo porque somos un mundo lleno de pecado, roto. Pero Dios ya contaba con eso y nos llena de su gracia y misericordia todos los días para poder seguir adelante. Lo podemos ver en la historia que mencionamos al principio de Génesis 3, cuando Adán y Eva se percatan de que estaban desnudos, habían pecado, estaban heridos. Sin embargo, el Señor tuvo tanta gracia de ellos que ellos habían hecho una ropa de higuera para cubrirse, y el Señor, que fue el primer diseñador de moda del que tenemos el registro, el Señor les hizo unas vestiduras con piel de animal. Eso es gracia. Eso es gracia inmerecida. Y después lo vemos en Génesis 4, cuando la situación de Caín y Abel, y vemos
que destierran a Caín y que aún así el Señor le dice que lo iba a sellar para que nadie lo tocara y nadie lo matara. Eso es gracia. Y esa es la gracia que nosotros experimentamos todos los días. Y porque su gracia existe, es que nuestras heridas en las manos del Señor son útiles. Las mismas van a ser utilizadas para la gloria y la honra. Lo que hoy te duele, lo que hoy te aqueja, lo que hoy sentimos que daña nuestra alma, el Señor lo va a utilizar para su gloria y lo va a utilizar para sanar a otras personas. Y es que no hay nada fuera de su poder y no hay nada fuera de su dominio. Él tiene potestad para sanar nuestra alma y nuestro corazón, donde no hay medicamento, donde no hay sobo, donde no hay masaje, donde no hay manito, donde no hay instrumento médico que llegue. Nuestras heridas en las manos de Dios serán el método de sanación para la vida de otras personas. Por eso, todo es útil. El rechazo que te pasó, la humillación que te pasó, la injusticia que viviste, el abandono que viviste, todo es útil en las manos del Maestro. La pregunta de este episodio está dura. ¿Estoy dispuesto a trabajar con mis heridas para crecer en el Señor? Esto está duro. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta oportunidad y gracias por darme claridad mental y poner palabras en mi boca para poder llevar este mensaje que es tan fuerte, que es tan complicado y todavía con todo el proceso que has hecho en mí aún me emociona, aún me mueve, aún me conmueve, Padre. Te presento nuestras heridas, te presento las heridas de cada persona que nos está viendo en estos momentos y te presento las mías, que aún sigues trabajando y yo sé que seguirás trabajando y perfeccionando las mías y la de los que nos están viendo, Señor, hasta el día de Jesucristo. Pero te las presento ante ti, Señor. Derramo ante ti mi corazón y pido, Señor, que cada una de las personas que nos ven, Señor, derramen su corazón también, Señor, delante de ti, sabiendo que tú eres el médico por excelencia y que tú puedes sanar, Señor, todas las partes de nuestro cuerpo, incluyendo nuestra alma y nuestro corazón. Reconocemos tu poderío, tu potestad, Señor, sobre nuestras heridas, Padre, y te las entregamos. Te las entregamos, Señor, como este pedazo de nosotros del que nos queremos desprender. Señor, opera en los mensajes que hemos recibido, Señor, esta pasada semana de hermanos hablándonos sobre sus heridas, Señor, de deshogándose con nosotros, Padre. Pon tu mano sobre cada uno de ellos, Señor, y trabaja con nuestros corazones, Señor, para que el fruto, Señor, de lo que somos te modele a ti. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas con todo el corazón. Amén. Bueno, esto tiene que acabarse porque si no terminamos aquí hasta mañana. Este episodio ha sido larguito. Yo me imaginaba que iba a ser larguito. Así que nada, gracias por escuchar Date un Ocre y recuerda que el proceso puede ser difícil e inclusive doloroso, pero con un corazón dispuesto y con la guía del Espíritu Santo, el sueño de Dios para tu vida siempre se cumplirá. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.